está. Bueno, Entonces, pues estaría más. bienvenidos. Gracias al Instituto Veracruzano de Cultura IBEC. Estamos otra vez con estas cápsulas sobre la historia de Veracruz. Y hoy nos acompaña el antropólogo Alfredo Delgado Calderón, investigador del Centro INA Veracruz. Y seguimos con esta historia apasionante en Veracruz sobre los piratas. Y hablamos hace unos cuantos días sobre John Hawkins y Francis Drake, que estuvieron en Ulúa en 1568, pero hoy queremos abordar este tema de la piratería en lo que entonces era el Golfo de la Nueva España y comentar con Alfredo pues este tema de que no era solo el puerto de Veracruz uno de los más asediados, también tuvimos otros puertos, ¿no? Como Campeche, y bueno, no dejaba de ser Veracruz el blanco principal, ¿no? Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Sí, entonces no sé si quieras apuntar algún dato sobre estos otros puertos que Por podían ser supuesto. blanco de los piratas. Sí, mira, primero, lo que quisiera destacar es que la piratería era prácticamente un negocio y era la política de las grandes potencias en otros campos. ¿Por qué? Porque trataban de restarle poder a España, otras potencias como Inglaterra y Francia. Porque cuando se reparte en el Nuevo Mundo América, sobre todo en el siglo XVI, pues quien sale ganando es España. Una gran parte de América le toca por mandato divino, porque el Papa se los da, a España. Y otra parte le toca a Portugal. Pero Portugal se integra al Imperio Español en las últimas décadas del siglo XVI y todavía hasta 1640 era parte de España. España, sí. Entonces, eh, toda América era, este, era dominio de la península ibérica. Y los portugueses se integran muy bien porque además de tener el control de Brasil, se les va a dar el comercio de esclavos. Pero las otras potencias no tienen cabida en todo este gran comercio. Entonces, ¿qué sucede? Que para restarle poder a España, forman flotas de corsarios, que es la piratería autorizada por otras potencias finalmente, pero sigue siendo piratería. Sí, claro. Pero los piratas combinaban el comercio ilegal con el saqueo de puertos. O sea, de hecho, el famoso ataque de Francis Drake y John Hawkins fue justamente después de que hacen una gran cargazón de esclavos en África y los van vendiendo de manera ilegal en varios puertos españoles. Pero mucho antes de ese ataque, en 1561, por ejemplo, ya se había saqueado Campeche por estos piratas y antes se saqueó La Habana y Santiago de Cuba y Baracoa y muchos puertos del Caribe. De manera tal que para hacer menos peligroso el tornaviaje, se empieza a hacer este famoso comercio en flotas, que la primera flota que llega a Veracruz es en 1565. Pero estos ataques se van a dar en todo el Caribe y en todas las costas de la Nueva España, no nada más en la costa del Golfo, también en la costa del Pacífico. Luego nos olvidamos que De que hay Acapulco, piratas en Salina Cruz, Colima también padecieron de la piratería. Y estos ataques piratas fueron modelando prácticamente a Veracruz. ¿Por qué? Porque como resultado de esa famosa batalla de San Juan de Ulúa en 1568, se empieza a fortificar la ciudad. San Juan de Ulúa y se ordena por primera vez que se forme una armada que no tiene ejecución en lo inmediato,
sino hasta 1640 que se compran 6 barcos y se empieza a financiar la famosa Armada de Barlovento, que básicamente tenía entre sus principales funciones acompañar a las flotas a España, ida y vuelta, y llevar el situado de la plata. ¿En qué consistía? En el pago a las distintas guardias que tenía desde la Florida hasta Cartagena de Indias, que los pagos de los soldados eran tardados, a veces pasaba 1 o 2 años para que se les depositaba, para que se les depositara, y con el situado de la plata había dinero y había mercados y había fiestas y había, por eso la Armada de Barlovento fue la mayor difusora de la cultura y de las músicas del Caribe. Por eso se dice que Veracruz también es Caribe. Y esto que dices, esto que comentas de que cierta forma los ataques de piratas van modelando la ciudad, pues es cierto también, porque cuando llega Lorencillos, pues este ataque tan grave a la ciudad hace también que reaccionen y decidan fortificar la ciudad como debe de ser, que bueno, que siempre estuvo un poco claro, abierta, ¿no? De hecho, como consecuencia del ataque de Francis Drake, además de empezar a fortificar Ulúa, de ordenar que se haga la Armada de Barlovento, en 1599 se funda por primera vez el primer batallón de lanceros de negros y mulatos, que después ya no va a ser nada más para Veracruz, porque no era el único puerto amenazado por las milicias. Entonces, ya de 1640, junto con la Armada de Barlovento, se empiezan a hacer las milicias costeras desde Tampico hasta Campeche. Entonces, estas milicias donde van a estar los pardos y mulatos, libres que a cambio de no pagar tributo se comprometen a cuidar la costa y a combatir a los enemigos de España, que básicamente van a ser los piratas. Y dice muy bien, después del ataque de Lorencillo a Veracruz, que ya está la psicosis en su máxima expresión, se levanta la muralla de Veracruz, sí, que es otra de los elementos distintivos del puerto, aunque ya desde 1531 se empieza a levantar una albarrada y los primeros baluartes de Veracruz, y cuando la albarrada no es suficiente porque es muy chiquita, tiene 1,20 de altura y 30 centímetros de grosor, sí, es una pequeña empalizada que muy pronto queda sepultada por los médanos, y cuando llega Lorencillo, pues pasan encima porque la verdad ya estaba sepultada. Sí, entonces deciden levantar la muralla. Todo esto es consecuencia justamente de todos estos ataques. Pero previamente en Lorencillo, porque todo el mundo se concentra en Lorencillo, se dan varios ataques en la costa. Esto tiene una razón importante, porque en 1655 los piratas ocupan Jamaica. Sí. Y desde Jamaica la toman como base para empezar a atacar todos los puertos del Caribe y de la costa del Golfo de México, de la Mar del Norte, le decían ellos. Sí, de hecho, la doctora Yolanda Wood dice que en el siglo XVI el Caribe fue dominio español completo, y a partir de que empiezan a perder estas pequeñas islas, las Antillas y bueno, y Jamaica, ¿no? Empiezan a perder el dominio de ese mar Caribe, en donde se les cuelan pues los holandeses, los franceses, los ingleses, y empieza a haber todo tema de los holandeses de van a ser parte importante, aunque ellos más bien se van a ir por cuestiones de negocio. Arman entre todos, financian las armadas de piratas, pero justamente por eso varias islas del Caribe van a hablar inglés o francés.
Tomando ya Jamaica como base, empiezan a saquear muchos puertos y empieza toda esta depredación costera. Ya no nada más, es que todo el mundo se fija únicamente en los grandes saqueos a los puertos como Cartagena de Indias, como Panamá, como Campeche, como Veracruz. Hubo otros pueblos menores y hubo mucho saqueo a las haciendas ganaderas de la costa y de las islas del Caribe, porque estos piratas se tenían que sortir de dos cuestiones básicas, de agua y de carne. Entonces entraban a saquear las haciendas y a sortearse de agua, y por eso se fortalecen las milicias de la costa del Golfo. Y tienen otro objetivo más allá los piratas, sobre todo ingleses. Después de 1655, empiezan a tomar varios puestos en la costa del Golfo. Uno de ellos es la isla de Tris y otro es Wallis. A un ladito de Yucatán, la isla de Tris es la isla triste, le decían, que es la actual ciudad del Carmen, o isla del Carmen. Ahí se dedican a contrabandear el palo de tinte, o el palo de Campeche, que era muy preciado. Entonces, no solamente lo están contrabandeando, sino que esos pequeños enclaves pretenden que sean colonias inglesas y se establecen en la isla de Santa Ana, entre Tabasco y Veracruz, donde hoy es la Barra de Santa Ana. Se establecen en la isla Juliana, donde hoy está Coatzacoalcos, y en la isla de la Concepción, que es una isla fluvial, tierra adentro, donde hoy está Capoacán frente a Minatitlán. Son pequeños enclaves piratas ingleses. Y cuando la corona cuestiona al virrey que por qué no los ha atacado y por qué no los desaloja, dice que porque no quiere provocar un conflicto con la corona inglesa. Y le dicen, no, porque esos son, no va a ser ningún conflicto, porque esa es gente, no son súbditos, son saqueadores y con 200 hombres los puede sacar. Y así se les empieza a combatir. De hecho, no solamente en un principio se establecen, por ejemplo, en 1667 ya están en Tlacotalpan, Chinameca y Alvarado, llegan a saquearlos. Es la primera vez que saquean Alvarado y Tlacotalpan y entran sobre el río Coatzacoalcos, saqueando los pueblos indígenas y queman el pueblo de Chinameca. ¿Por qué? Porque a los indígenas se los llevaban para venderlos como esclavos en Jamaica. Esclavos, sí. Esa parte la historia casi no la toca. Se llevaron cientos de indígenas del sur de Veracruz, de varios pueblos como Minzapan, como Monzapa, como Celoapan, Moloacán, Izhuatlán y Chinameca, para venderlos como esclavos. Una modalidad que tenían era secuestrar a los indígenas, 50 o 100, y pedir un rescate por ellos. ¿En qué consistían? En ganado, 20, 30, 50 vacas aliñadas, en unos 100 puercos cebados, en botijas de miel y en dinero. Se los entregaban, pero no devolvían a todos, solamente devolvían a los viejos y se llevaban a los jóvenes para venderlos como piratas.